Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra serie Cosas Extrañas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo hacen los aviones para elevarse? ¿Cómo hacen para vencer la fuerza de gravedad? Normalmente cuando uno se sube en un avión, si has tenido esa experiencia y cuando ya se encuentra uno en los aires, uno mira hacia abajo por la ventanilla y uno se pregunta cómo se sostiene algo tan pesado en el aire. ¿Cómo hace para elevarse? Interesantísima la palabra para hoy, sustentación. Bienvenidos. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados
¿Se han preguntado ustedes cómo un avión puede elevarse? ¿Cómo hace el avión para vencer la fuerza de gravedad? Una ley natural, una ley física. La atracción de nuestra Tierra a partir de su núcleo, que es lo que nos permite mantener los pies pegados en la Tierra. Por eso no salimos en el aire. ¿Cómo un avión se eleva? ¿Cómo vence esa ley? Luego viene la otra pregunta. Los que han tenido la oportunidad de volar, cuando uno está en los aires y puede ver por la ventanilla las nubes y abajo el paisaje, uno se pregunta, ¿cierto? Y sobre todo esas primeras veces, ¿a qué hora se cae esta vaina? ¿A qué hora esto se va abajo? ¿Cómo se mantiene con el peso? ¿Cómo lo logra? Bueno, eso tiene que ver con la palabra del día de hoy, la sustentación. Necesitamos por lo menos 5 cosas para que el avión se eleve y se mantenga. 5 cosas, podrían ser más. De hecho, habría que estudiar aviación para entender cómo funciona. Pero hablemos de 5 cosas importantes para nosotros esta semana. Hoy, la palabra para nuestras vidas. Número 1, necesita... Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos, tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona, nos hacen caer, pero no nos destruyen. Potencia, es decir, la fuerza de la potencia, el impulso que le van a dar los motores, en algunos aviones, las turbinas, que en algunos aviones está en esta parte, los motores, las turbinas que le van a dar la fuerza, el impulso para desde el punto cero y en unos metros logre generar entonces la segunda fuerza, que es la resistencia, el impulso, la fuerza que toma el avión desde el punto cero automáticamente va a generar la resistencia. Si no hay impulso, no hay resistencia, por lo tanto la resistencia es el resultado de ese impulso. Luego viene otro tema importante, la resistencia, la oposición que va a generar el avión por su impulso. Esto puede hacer que el avión perfectamente boicotee, como algunas películas o algunas imágenes que uno ve de televisión, donde el vehículo, por ejemplo, excede la velocidad, se eleva y boicotea, va a voltearse de manera aparatosa. Entonces, ¿cómo hace para que esa potencia, que a su vez genera resistencia, no hagan que el avión se boicotee? Bueno, el peso. El peso es fundamental, porque el peso va a impedir que la resistencia boicotee el avión. Y el peso sumado a la potencia y la resistencia generan la cuarta fuerza, la sustentación. La sustentación es la que va a hacer que cuando se encuentren la potencia, la resistencia y el peso, van a hacer que el avión se eleve. La sustentación lo va a desprender de la tierra, lo va a elevar y lo va a mantener. Ahora, se elevó, pero ¿cómo hace para no salir como un volador sin palo? Porque puede elevarse y sencillamente en el aire volverse a boicotear. El quinto punto, las alas. Las alas en un avión son fundamental, porque las alas son las que van a permitir manejar el viento. Normalmente los aviones en su primera parte de las alas es curva y en su parte final es recta. Esto genera que el avión encuentre dos fuerzas en cuanto al aire, el viento, la velocidad. Una fuerza que se va a partir y va a tomar por la parte superior de las alas y otra fuerza que se va a ir por la parte inferior de las alas. Esa entrada del viento en las alas, con la potencia, con la resistencia, con el peso, generan la sustentación y nos permiten que el avión pueda elevarse. Interesante la palabra para el día de hoy. Es lo que Dios quiere hablar para nuestras vidas. Ahora viene algo interesante. Cuando uno se sube al avión, a uno no le queda otra cosa que confiar en el piloto, porque no tienes opción. Es lo que pasa con muchos
conductores de vehículos, son malos copilotos. Normalmente quien conduce un vehículo le cuesta estar al lado de copiloto porque no confía en la persona que está manejando. Ocurre demasiado. Aquí no hay opción, no hay manera de que le tomes la mano al piloto, que le tomes el freno de emergencia, no hay manera de que le pises el freno, no hay manera que lo eleves, no hay manera de hacer nada. Tienes que confiar en quién está manejando el avión. Viene lo otro, el piloto es responsable de aquellos que llevan su avión. Claro, aquí tenemos una recocha completa, ¿cierto? Los M&M, obviamente, a menos que sea de acrobacia, esto no lo vas a ver. Pero el piloto es responsable de la vida de los pasajeros. Por eso el piloto va a tener algo que le llaman una tripulación, un equipo de personas que van a tener la responsabilidad de asegurarse que todos los instrumentos del avión envíen sus señales a tiempo y de esta manera el avión que arranca de un destino pueda llegar al otro. Es un trabajo en equipo. Una sola persona tampoco podría manejar un avión y mucho más en dimensiones comerciales como las que tenemos el día de hoy. Aquí es donde Dios quiere traer la palabra para nuestras vidas. Sustentación. No vas a llegar a tu destino si no arrancas. No vas a llegar a la meta si no das el primer paso. Y un avión necesita, entre otras cosas, una ruta. De hecho, los pilotos, para que puedan tener permiso de la aeronáutica y poder salir del aeropuerto, deben presentar su ruta. ¿Para dónde va? ¿Cómo está de combustible? La ruta es muy importante. Ahora, aquí viene algo muy importante, hermanos. No solo debes tener ruta, debes decidir arrancar, debes decidir iniciar, debes tener el impulso suficiente para iniciar tu proyecto. Hay muchas personas que tienen las ideas de grandes proyectos, tú la tienes, pero tal vez te está faltando el impulso, la fuerza. Ahora, cuando arrancamos en un proyecto con fuerza, porque no hay otra manera de hacerlo, cuando arrancamos con fe, es normal que haya resistencia. Es normal que haya oposición, que alguien se burle, que alguien te menosprecie. Es normal que vengan voces a ti a decirte que no lo vas a lograr. La resistencia es necesaria porque tú mismo la provocas. Nosotros con nuestro impulso generamos resistencia. No a todo el mundo le va a gustar ver que prosperas. No a todo el mundo le va a gustar que hables de fe en tiempos de recesión económica. No a todo el mundo le va a gustar que tú digas que vas a dar empleo cuando lo que está reinando en este tiempo es el desempleo. No a todo el mundo le gusta escuchar una palabra de fe en este tiempo. Es que, mis hermanos, no hay otra palabra que predicar ahora. Hay quienes prefieren escuchar discursos apocalípticos sobre el fin del mundo, pero esa no es la línea de la comunidad cristiana Jireh. No es así como interpretamos nosotros las escrituras. En tiempos de oposición, de resistencia, es cuando más potencia tiene que tener la iglesia, más fuerza y peso, sustento en la palabra de Dios. Ese es nuestro peso. La palabra es lo que recibimos, por eso enviamos alboradas, enviamos fortalezas, por eso León de Judá, por eso Cabot Kids, por eso Cabot para la alabanza, por eso enviamos tanta palabra para que tú te nutras y para que tú puedas tener el peso que corresponde a la fe. Es como cuando a los niños los van a pesar o a uno de grande. Entonces le van a decir a uno, está falto de peso o hay sobrepeso. Hay que tener un peso apropiado. Conozco a alguien que trabaja en la Fuerza Aérea y esa persona me dice, yo no me puedo pasar del peso porque si me paso no voy a poder abordar, no voy a poder hacer mi trabajo. El peso es muy importante. Hay cristianos que están muy pesados de la palabra. Han recibido mucha palabra, pero no dan, no comparten, no disipulan, no transmiten la información a otros.
están obesos de la palabra de Dios. Pero hay otros que están faltos de peso, porque no leen la palabra, porque no la estudian, porque no la meditan. Reciben las alboradas, las fortalezas y las ignoran o las anulan. Mis hermanos, tienes que tener fuerza, la fe. Vas a generar resistencia, la oposición, pero para eso tienes que estar sólido en la palabra y el Espíritu Santo te va a elevar. Ahora, tienes que tener alas. Las alas son esos sueños que Dios nos da, esos anhelos, esos deseos, esas metas. No permitas que nadie corte tus alas. Si tú permites que corten tus alas, entonces están cortando tus sueños. Vas a estar estancado en el aeropuerto. ¿De qué sirve? Imágenes, por ejemplo, que hemos visto en esta cuarentena. Grandes aviones, aeropuertos llenos de aviones, aviones parqueados en ese lugar. Ese no es el lugar para el cual fueron diseñados los aviones. Los aviones fueron diseñados para estar en los aires. Los hijos de Dios hemos sido diseñados para conquistar, para soñar, para volar, para estar en las alturas, para ser cabeza y no para ser cola. Pero si te dejas desanimar por la resistencia, si te dejas desanimar por la oposición, puedes boicotearte. Ten presente esto que acabo de explicar. Lo que impide que el avión se boicotee es precisamente el peso. Y eso es lo que va a hacer que se eleve. Si no estás fundamentado en la palabra de Dios, si no meditas en la palabra de Dios, entonces vas a arrancar con mucha fuerza, pero va a venir la oposición y te va a pelotear, te va a tirar, te va a partir. Pasa, lo vemos todos los días, no nos gustaría verlo. Tal vez esa fue la situación que tú y yo vivimos alguna vez. Nos partimos en el deseo de despegar. La oposición nos aplastó, palabras negativas, palabras de resistencia. Gente de poca fe desbarató el sueño que Dios tenía con nosotros. Hablemos de algunos hombres en la Biblia que nos van a enseñar mucho acerca de esto. Número 1, José, el soñador por excelencia. Génesis 47. Y les preguntó, ¿por qué están hoy tan tristes? Ellos respondieron, resulta que los dos tuvimos un sueño, pero no hay quien pueda decirnos lo que significa. José les dijo, vamos a ver, cuéntenme sus sueños y Dios nos dirá lo que significa. Soñó y sus sueños generaron resistencia y trató de desbaratar. Yo estuve en la cárcel. Trató de desestabilizarlo. No sé si has visto algunas imágenes en internet de aviones que cuando están elevándose parece que se van a caer, parece que se van a ir al suelo. Trataron de derrumbar los sueños de José. Pero no solamente soñó, resistió, alcanzó, avanzó y vio la promesa de Dios. Viene algo muy interesante aquí en la palabra sustentación para tu vida y para mí. Porque no se trata solo de que tú alces el vuelo. Se trata de que tienes que llevar a otros también. El piloto es responsable de los que lleva a sus espaldas. Tú llevas a otros. Cuando tú no alzas el vuelo, dañas el viaje de tus hijos. Cuando tú no alzas el vuelo, dañas el viaje de tu esposa. Cuando tú alzas el vuelo, le enseñas a otros que se puede. Es una de las razones por las cuales en el gimnasio Jiré, hace varios años, entendimos que los niños tenían que subirse a un avión. No viajar por tierra, por carretera, en avión. Porque cuando ves desde las alturas, cuando estás en las alturas, no quieres bajarte de ellas. Tu manera de entender el mundo cambia. Tú eres responsable de llevar a tu familia en ese vuelo. Por lo tanto, cuando vuelas, cuando sueñas, cuando vences la oposición, cuando tienes potencia, cuando tienes palabra, cuando te eleva la sustentación, el Espíritu Santo te lleva a otra dimensión, entonces los que están contigo van a creer que se puede, van a creer que es posible. Fíjate qué pasó con José. Los que estaban en la cárcel con él empezaron a soñar. Es que la fe y las bendiciones son algo que se impregna, es algo que se contagia. Cuando uno escucha hablar a alguien de manera negativa, pesimista, de manera resentida, uno se empieza a preguntar, ¿qué está viendo esa persona? ¿Con quién vive?
¿Qué lee? ¿Qué hábitos tiene? Lo mismo pasa cuando te rodeas de gente de fe, de gente que cree, de gente que te empuja hacia los sueños, que te lanza hacia la meta. Ya tú no tienes otro lenguaje. Los que estaban en la cárcel empezaron a soñar. Es necesario que quienes estén contigo empiecen a soñar. Imprégnalos de tus sueños. Pero no puedes soñar desde la tierra. Tienes que elevarte. Tienes que activar la sustentación. Hablemos de otro personaje en la Biblia. Josué, capítulo 1, versículo 2. Ahora que mi servidor Moisés ha muerto, te toca a ti guiar al pueblo de Israel. Cruza el río Jordán con todos ellos y llévalos al territorio que les voy a dar. Sale con Moisés, con esa fuerza del gran yo soy, con Aarón. Salen de allá, ese empujo, ese ímpetu. Después de esas pestes, después de ver la manifestación de Dios, después de ver todo lo que ocurrió en Egipto, esa gente no cree en nadie. Van para adelante, sale con ellos. Pero no llevaban muchos metros en el desierto, muchas horas, cuando ya el faraón envió por ellos. Siempre vas a generar resistencia. El impulso siempre genera resistencia. Y Josué aprendió al lado de Moisés. Josué entendió de los errores de los demás que salieron de Egipto. Aprendió rápido. Caleb aprendió rápido. Eran diferentes a los demás. Y cuando Moisés tiene que partir, cuando le toca ahora manejar el avión a Josué, Dios es muy claro con él. Llévalos a la tierra prometida. Llévalos contigo. Nosotros somos los responsables de llevarlos. Josué fue el valiente que conquistó y entregó la tierra prometida. Él fue el gran conquistador de la tierra. Moisés es el libertador. Pero alguien tenía que entrar a la tierra prometida con esa fuerza y decirle a los que estaban con él: mi casa y yo serviremos a Jehová. Los que quieran hacerlo, síganme. Diría un filósofo mexicano: síganme los buenos. Así debe ser. Tú debes ir adelante. Si eres la mujer de fe en la casa, debes ir adelante. Si eres el joven de fe en la casa, debes ir adelante. Si eres el hombre de fe, debes ir adelante. Tú eres la persona que debe generar la sustentación y permitir que los que vienen contigo puedan llegar a la tierra prometida. Es muy importante esto, mis hermanos. Si Josué no cree en esta palabra, se hubiera entregado con Jericó, o con los de Jai, o con los amorreos. Pero él sabía que había un destino, había que llevar el avión, había que llevar a una población a esa tierra y tenía que vencer las tormentas que se estaban enfrentando. Hablemos, por favor, de un tercero, David. Primer libro de Samuel, capítulo 17, 48. Cuando los filisteos vieron muerto a su poderoso guerrero, salieron corriendo, pero los hombres de Israel y de Judá lanzaron un grito de batalla. Los persiguieron hasta la entrada de Gat y de Ecrón. En una palabra ministrada hace unos días, yo le llamé a David el Rapi Uber, el gran Rapi Uber. Pero hablemos de otra faceta de esa experiencia de David. Cuando David llega a llevar alimento a sus hermanos, encuentra a un rey y a un ejército acobardado. A un rey y a un ejército. Ese es el orden. Porque cuando el rey tiene miedo, impregna de miedo a sus soldados. No puedes dejarte vencer por el miedo. Podemos sentir miedo. Hace parte de nuestro ser, de nuestras emociones. Es una hormona que está ahí, que lo activa. Podemos sentir ansiedad, angustia, tristeza. Claro que sí podemos sentirlo, pero no nos pueden dominar. No puede eso ser la razón de nuestras decisiones.
o de nuestras motivaciones. El rey y su ejército estaban llenos de miedo y no querían enfrentar al gigante. ¿Cuántos sueños se han quedado estancados en el aeropuerto? ¿Cuántos vuelos se han quedado sin despegar porque alguien tiene miedo? Has estado en un aeropuerto, ¿verdad? Y si no has estado, grafica lo que te quiero decir. Uno normalmente ve unos tableros donde aparecen las siglas de las aerolíneas, el número del vuelo y el estado. Entonces te va a decir retrasado o te va a decir aterrizó. Muchos vuelos están retrasados o aplazados o peor, cancelados. Nunca despegaron porque les dio miedo. Claro, en la vida real no es por miedo, es por seguridad. Pero hay gente que utiliza la prudencia para esconder sus miedos. No, hay que ser prudentes. Sí, hay que ser prudentes. Pero tienes que pedirle a Dios que te muestre y que te permita diferenciar cuando la prudencia realmente esconde miedo. Bueno, llegó David. Gracias a Dios llegó David a llevar comida. El mensajero, el Rappi, fue a llevar la comida a sus hermanos. Se encontró con una situación y no tuvo temor en enfrentarla. Lo enfrentó, lo venció y cuando David lo venció, cuando David derrotó, cuando David cortó la cabeza de Goliat, todos los que venían en el avión salieron a cantar victoria y a reclamar el resto del triunfo. Todos corrieron detrás de David para alcanzar a los filisteos, porque hubo uno que arrancó el vuelo, enfrentó la resistencia, tenía palabra, la experiencia, creía en el Dios de Israel que lo iba a elevar y tenía alas, sueños que alcanzar. Mi hermano, yo quiero insistir en esta palabra hoy. No podemos ser los responsables de que nuestros hijos, nuestros empleados, nuestros jefes, nuestros compañeros no lleguen a su destino. Si David se deja acobardar, si David escucha el rumor o la queja de sus hermanos, si David escucha el reclamo, el reproche, el miedo del rey, nunca hubiésemos tenido la experiencia de este pasaje. Cuando tú lo logras, los que están a tu cargo lo van a lograr. Cuando tú cambias el lenguaje, los que viven contigo lo van a cambiar. Cuando tú cambias tu actitud, los que viven contigo lo van a hacer. Es que esto es lo bonito de la palabra de Dios, que me hace responsable de las personas que me rodean. ¿Cómo voy a afectar en ellos? Leyendo la Biblia todos los días, que me escuchen cantar todos los días, que me vean orar todos los días, o que puedan experimentar la transformación de Dios en mi vida. Vamos con otro, ya en el Nuevo Testamento. Pablo, Filipenses capítulo 3:14 y Filipenses 3:17. El apóstol. Así que sigo adelante hacia la meta para llevar el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Hermanos míos, sigan mi ejemplo y fíjense en los que así lo hacen. Esta es una de las experiencias del apóstol Pablo que más me gusta, porque Pablo va a decir, luché, peleé, guerrié contra la bestia de Éfeso. Y más adelante va a decir, vencí. Pablo es el encargado de llevar el evangelio a los gentiles, a la Grecia, a la Asia. Pablo es el encargado de llevar el evangelio y salir del confort del aeropuerto de Jerusalén. Porque ya estaban Santiago, Pedro, los discípulos atemorizados. Pero Pablo entendió que había que elevar el vuelo, que había que salir de ahí. Y sí, una de las cosas o razones por las cuales el evangelio se expandió es por la persecución. Y bien por este tiempo de cuarentena, porque lo que pocos han notado es que se está expandiendo con mayor fuerza el evangelio. Esta palabra que hoy estamos predicando podrá ser escuchada en 5, en 10, en 15 años. Podrá ser escuchada a donde tú la envíes, a tus contactos,
aquellos que nunca pisarán una iglesia. Tú puedes enviar esta palabra y va a llegar a ellos. Bueno, Pablo entendió que la persecución era un instrumento de Dios para que el evangelio se expandiera. Pero la iglesia estaba siendo perseguida. Recordemos que después de la quema de Roma, Nerón va a firmar un edicto para perseguir y para hacer responsables a los judíos y a los cristianos, y este edicto se va a afianzar con Tito luego, y por eso el cristianismo va a ser perseguido por el Imperio Romano. El cristianismo fue azotado por diferentes emperadores. Tenemos en la historia algunos interesantísimos, como Calígula, por ejemplo. Es uno de los emperadores que destrozó al cristianismo. Domiciano, por ejemplo, el emperador, el César, que estaba en los tiempos de Juan, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, a punto de ser entregado. Y así podríamos nombrar a algunos más. En esos tiempos de miedo, Pablo le dice a la iglesia: yo también he enfrentado esa bestia. Yo también he guerreado, pero he vencido. Fíjate lo que dice Pablo: yo no lo he alcanzado todo, pero prosigo. Todavía hay más por hacer. Esas son las palabras de un soñador, de alguien que sabe el sabor de la victoria. Cuando tú conoces el sabor de la victoria, no quieres volver a probar la derrota. Anímate a probar el sabor de la victoria. Cuando tú pruebas la victoria, hay alguien más que la quiere probar. Esto es un fenómeno supremamente interesante. No vas a estar en la cima del monte si no has pasado por el valle. No vas a estar en la altura si no has pasado por ese valle de muerte, de sombra, de huesos secos. Tienes que enfrentarlo. Te repito, la potencia genera resistencia, pero tienes que enfrentarlo. Y lo que dice Pablo me llama mucho la atención. Sean imitadores de mí. Eso es lo que deberíamos decirle a nuestros hijos. Sean imitadores de mí. Dice una canción: Señor, yo quiero ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Potencia, fuerza para arrancar, mucha. Resistencia, la fuerza que se genera automáticamente por la potencia. Peso, lo que impide que el avión boicotee. Y automáticamente esto va a generar la sustentación, lo va a elevar. Pero necesita alas. Alas que cortan la resistencia. Alas que cortan la oposición. Lo van a partir. Y eso mismo que estaba en contra, eso mismo que estaba en oposición, hace que se eleve. La potencia genera una resistencia que con las alas van a generar una sustentación y nos van a elevar. 6 cosas importantes para hablar y tal vez sean 12. Número 1, necesitas decisión y determinación. No puedes seguir lleno de miedo. Número 2, tienes que convencerte. Y tienes que ser un convencido, pero con humildad, sabiendo que todo lo que hacemos es solo por el Señor. Número 3, tienes que ser constante. Constante, ahí, firme y con mucha voluntad. Una voluntad importantísima. Paciencia, porque las cosas no se consiguen de manera fácil. Un corazón sano, porque en eso de la resistencia no puedes dejarte dañar el corazón. No te llenes de heridas innecesarias. No le des trascendencia a lo que no tiene trascendencia. Tienes que ser práctico para manejar las situaciones, práctico para manejar las relaciones, práctico para pasar la página de un lado a otro, porque de lo contrario tu corazón se va a llenar de heridas. Un corazón sano. Número 5, tenemos que tener inteligencia emocional. Si no sabemos manejar nuestras emociones, si no sabemos manejarnos con los demás, si no sabemos manejar las relaciones, entonces podemos generar un caos. A la tripulación le enseñan, las azafatas, por ejemplo. Ellas saben qué hacer en caso de emergencia para no generar pánico en los pasajeros. Y por último, entender tu responsabilidad. Sí, no se trata solo de ti. Es que el problema, y lo que quiero apuntar con esta palabra hoy para terminar, es que no se trata solo de ti. Se trata de los que están en tu avión, los que están a tus espaldas. Se trata que si tú no arrancas, los que están atrás tuyo no van a arrancar. ¿Te ha pasado que estás en un vuelo, estás sentado y no despega el avión? Ni siquiera se mueve. ¿Te ha pasado que la gente empieza a reclamar
¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Es tarde? ¿Tenemos que arrancar? Muchos están así, esperando que el piloto arranque. Tienes que entender tu responsabilidad. Sí, hermano, sí eres responsable de los sueños de tus hijos. Sí eres responsable de los sueños de tu esposa. Sí eres responsable de alentar y animar los sueños de tus empleados, de tus jefes. Anímalos, motívalos. Los que trabajan contigo, no importa si se van de tu trabajo. Anímalos a seguir estudiando. Anímalos a ser profesionales. Anímalos a que no se estanquen. Anímalos a que abran su propio negocio. Anima a tu jefe a buscar nuevas plazas, nuevas arenas, nuevos espacios. Anima a tus hijos a terminar la carrera universitaria, a viajar, a salir del país, a servir en el ministerio. Anima a tu esposa a que termine eso que inició y quedó en pausa porque se vino el primer hijo o el segundo o porque se casó contigo. Anima a tu esposo a iniciar esa gran empresa que tiene aquí, ese taller que tiene en su cabeza, que tiene en el papel. Anímalo a iniciar, anímalo a arrancar. Anima a tu hijo a casarse. No pretendas que se quede toda la vida ahí, por Dios. Anímalo a que se organice. Anima a tu hija a que se organice. Y si no es de los que se va a casar, porque no todos se tienen que casar, no todos necesitan casarse, entonces anímalo a que inicie proyectos agresivos que le permitan volar. Se trata de responsabilidad. En ese orden, mis hermanos, yo quiero invitarte a orar en esta tarde. Día, noche, no sé a qué hora y en qué lugar del mundo estás escuchando esta palabra. Pero vamos a orar para que Dios nos dé sustentación. La sustentación es el resultado de. El Espíritu Santo te va a llevar a otros niveles, pero si tú arrancas. El Espíritu Santo te va a llevar a otros niveles, pero si tú eres capaz de enfrentar y mantenerte. El Espíritu Santo te va a llevar a otros niveles si tienes alas, si tienes sueños. El Espíritu Santo te va a llevar a otros niveles si eres capaz de cortar la resistencia y convertirla a tu favor. ¿Y sabes qué es lo mejor? El Espíritu Santo es potencia. El Espíritu Santo es resistencia. El Espíritu Santo es peso. El Espíritu Santo es sustentación. El Espíritu Santo son tus alas. Así que lo tienes todo. Lo tienes todo para volar. Oremos. Padre, damos gracias en este día, Señor, por tu palabra y por permitirnos reunirnos en torno a ella. Aquellos que se han conectado, aquellos que la ven después, aquellos que están en otros países, Señor. Dios, permítenos elevarnos a otro nivel de vida. Permítenos llegar a las alturas, Dios. Pero no solo en dimensiones espirituales, Señor, y las necesitamos, sino en nuestras vidas. Aquellos que están orando, Señor, por una nueva casa, por una remodelación, por un vehículo nuevo. Aquellos que están orando por su empresa propia, por terminar la universidad. Aquellos que están orando por pasar a otros niveles en su relación de pareja, que están pensando en viajar, en conocer. Aquellos que están pensando en entregarse al ministerio. ¿Cuáles son los sueños? Dios, tú los conoces. Dale la fuerza, dale la potencia para que puedan despegar, Señor. Permíteles enfrentar la resistencia, porque muchas veces eres tú quien endurece el corazón del faraón. Y a veces es necesario que el corazón esté duro para que nosotros seamos constantes y aumentemos nuestra fe en ti. Permítenos tener sueños, alas, Dios, y permítenos confiar en que eres tú quien nos va a llevar. Dios, bendecimos todas las personas que escuchen esta palabra. Bendecimos sus sueños. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sustentación. Hola niños y niñas del León de Judá.
Ahora sí les tocó ponerse las pilas. Nuestro nuevo concurso consiste en que tú asegures tu regalo de Navidad. Pero, profe, ¿cómo puedo hacerlo? Escucha y presta atención. Tendrás que conectarte cada sábado a nuestro León de Judá por YouTube y mostrar evidencia de que participaste en nuestras 4 clases de Arte Kids, Chiqui Delicias, Danza Kids y nuestra reflexión. Mostrar evidencia quiere decir que nos envíes una foto recibiendo alguna de nuestras clases o un video explicando qué entendiste de la reflexión de ese día. Y de esa forma asegurarás tu regalo de Navidad. Nosotros tendremos control de cada niño que nos envía su evidencia cada sábado. Así que anímate y no dejes perder esta gran bendición. Los amamos. Invitarles a que adoremos a Dios con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Dice la palabra de Dios en Malaquías 3:10: traed todos vuestros diezmos al alfolí y habrá abundancia en vuestra casa. Probadme en esto, dice el Señor. Al igual que en Levíticos capítulo 27, dice la palabra de Dios que todo el fruto de la tierra, todo fruto de los árboles, debe ser diezmado a Dios, porque esto es del Señor. Hay 4 cosas que se manifiestan en nuestro interior cuando aprendemos a diezmar y a ofrendar. Quiero que veamos la primera. Diezmar es un acto de agradecimiento a Dios. Pienso que todos estamos agradecidos con Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, por lo que está haciendo en nuestras vidas. Adoremos a Dios con nuestros diezmos. Segundo, diezmar es un acto de fe. Si tú diezmas, estás creyendo a Dios. Tercero, diezmar demuestra nuestra confianza en Dios. Cuando yo estoy diezmando, estoy demostrando que Dios me va a bendecir por todo lo que yo doy. Y por último, cuarto, diezmar es un acto de aceptar la gracia divina de Dios. Yo les invito hoy nuevamente a que traigamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas al altar. ¿Y cómo lo podemos hacer? El comité de finanzas, conformado por 3 hermanos, abrimos una cuenta bancaria en el Banco de la Vivienda. Allí vamos a ir a depositar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Lo podemos hacer a través de una transferencia o una consignación. Si tú no lo puedes hacer, va a haber una persona que va a pasar por sus casas y va a recoger este sobre, lo va a depositar en el banco y le va a pasar a usted a través del WhatsApp una foto de la consignación que hizo de este diezmo y de esta ofrenda. Hermanos, la cuenta está ahí en pantalla. Cuenta de ahorros de la vivienda a nombre del pastor Cristian Valencia. Adoremos a Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas.